Hola, bienvenidos a todos a un capítulo nuevo aquí en tu terapia virtual. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial con el cual tal vez puedas sentirte identificado. Hoy vamos a hablar sobre la ansiedad, veremos cómo diferenciarla del estrés y cuáles son los errores más comunes al interpretarla y sobre todo cómo podemos entrenar la mente y el cuerpo para manejarla mejor. Así que quédate aquí en Psicoentérate en tu terapia virtual y entendamos esto juntos. Para empezar es importante distinguir entre el estrés y la ansiedad. El estrés es una respuesta natural de nuestro cuerpo ante situaciones concretas, como un examen, una fecha límite o un reto laboral. Puede tener un inicio y un final y puede ser en dosis moderadas, quiere decir, no es algo tan fuerte, aunque a veces sí puede serlo dependiendo qué es lo que necesitamos hacer en el momento. E incluso si lo vemos desde este punto puede ser un poco positiva porque nos motiva. La ansiedad, en cambio, es diferente porque esta se anticipa al futuro, o sea, la mente proyecta lo que podría salir mal, aunque ni siquiera exista un peligro real o inmediato, y puede aparecer sin motivo claro y mantenerse en el tiempo y sentirse desproporcionada, o sea, nos desborda, nos hace sentir muy mal en el momento y además no se queda solo en pensamientos, sino que afecta a nuestro cuerpo con palpitaciones, tensiones musculares, sudoración, porque además no solo se queda en los pensamientos, sino que también afecta a nuestro cuerpo con palpitaciones, tensiones musculares, sudoración, malestares en nuestro estómago, sentimos un nudo en la garganta, sentimos que estamos hiperventilando, que la respiración nos puede faltar un poco. Todo esto en conjunto se llama somatización, que es cuando llevamos esas emociones hacia nuestro cuerpo. También nos afecta con preocupaciones, pensamientos catastróficos y también afecta nuestra conducta con la tendencia a evitar lo que sentimos en ese momento. Y eso es algo que nos puede afectar o nos afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque el primer paso para cambiar algo es aceptar que yo debo, ¿cierto? Mejorar ese algo. Entonces, si nosotros en vez de normalizar, aceptar el hecho de que nos sentimos ansiosos, de que esos malestares hacen parte de la ansiedad que sentimos en el momento y lo que hacemos es querer esconderla, querer ocultarla, fingir que no, creemos que estamos haciendo bien cuando realmente no es así. En pocas palabras, mientras el estrés responde al presente, la ansiedad responde a la anticipación del futuro. Alrededor de la ansiedad existen varios mitos que conviene aclarar y uno de ellos es creer que sentir ansiedad significa ser débiles y esto es falso, porque la ansiedad es algo natural en nuestro organismo, en nuestro diseño biológico. O sea, la ansiedad nos ayuda literal a sobrevivir. Imagínense que en tiempos antiguos, cuando no existían pues ya estas estructuras que tenemos, las casas y demás, nuestros antepasados, digámoslo así, los primeros, los pioneros, los que iban haciendo esas creaciones que hoy conocemos como casas y demás, si ellos no hubieran sentido esa ansiedad, esa preocupación de, ay, si no hago una casa, si no estoy seguro en un lugar, me puede suceder esto, me puede atacar un animal, pueden venir a hacerme daño a alguien más. Entonces la ansiedad nos ayuda, es un mecanismo de defensa en nuestro cuerpo. El problema es cuando lo que nosotros pensamos que va a suceder se queda en eso, en pensamientos, en recreaciones en nuestra mente, en anticipaciones a cosas que seguramente ni siquiera van a suceder. En ese momento pues nos protegíamos y es más, actualmente lo hacemos, podemos protegernos ante situaciones que pueden poner en riesgo o peligro nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando esas situaciones no son reales? Ahí es donde se desencadena todo este proceso de la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad, básicamente, como lo dije anteriormente, es un mecanismo de defensa. Activa el cuerpo, lo despierta, lo pone en modo huida. En nuestro cerebro comienza a segregarse algo que se llama adrenalina. Y la adrenalina trae consigo el cortisol y demás sustancias químicas que nuestro cerebro segrega
para huir, para correr. O sea, nuestro cuerpo se pone en modo huida. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo se pone en modo huida, pero realmente ni siquiera estamos huyendo de nada. Lo que sentimos es miedo a lo que puede pasar mañana, cuando puede que ni siquiera pase o te vaya bien en eso que tanto miedo te da o tanto te preocupa. Y nuestro cuerpo está a 1000, o sea, en ese momento está listo para correr, está listo para escapar de lo que sea que se quiera presentar en el momento. Entonces, si ves que la ansiedad, pues no lo veamos como algo negativo, sino algo que debemos saber regular, porque todo es necesario, pero en exceso es dañino. Y ese es otro error, pensar que debemos eliminarla por completo. Y no, porque ella cumple su función y el objetivo es eso, regularla. Porque también solemos creer que la ansiedad solo está en nuestra mente, pero no es así. Se manifiesta en pensamientos, en el cuerpo y en la conducta. Y quizás el mito más dañino es pensar que si evitamos lo que nos produce ansiedad, esta va a desaparecer. A corto plazo la evitación calma, pero a largo plazo la ansiedad se hace más grande porque nunca nos damos la oportunidad de comprobar que podemos manejar la situación, de poder regularla, de decir, aceptar, normalizar el hecho de que sentimos ansiedad, tenemos ansiedad, sino que tratamos de ocultarla. Y ahí es donde luego vienen los verdaderos problemas, cuando eso nos rebosa, nos desborda, porque cuando nosotros, hagamos un ejemplo, queremos acumular cosas en un cuarto y acumulamos y acumulamos y acumulamos, llega un momento en que si no hacemos limpieza, si no escogemos lo realmente importante y sacamos lo otro, desborda esa habitación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la llenamos de muchísimas cosas. Eso mismo pasa con nosotros. Si nosotros escondemos esos sentimientos, esas emociones, ese malestar, va a llegar el momento en que va a estallar y va a ser más fuerte la situación, a diferencia de si en el momento la hubiéramos normalizado y lo hubiéramos aceptado. Hubiéramos dicho, me siento mal, tengo esto, voy a normalizar. Pues eso es como si tuviéramos gripa, imagínense. Uno tiene gripa, ¿cierto? ¿Y qué síntomas tiene la gripa? La gripa da dolor de cuerpo, dolor de cabeza, malestar en la nariz y demás. La ansiedad es igual. La ansiedad tiene algunos síntomas, algunos malestares físicos, mentales, emocionales, conductuales. Y el punto es normalizarla, que eso nos va a ayudar mucho más que esconderla. Lo bueno es que la mente nosotros la podemos entrenar. Con práctica nosotros podemos desarrollar recursos que son efectivos, como por ejemplo cuestionar nuestros propios pensamientos. Y antes de seguir, no se te olvide comentar, darle me gusta, compartir, enviárselo a alguien que necesite esta información, que tú sepas que necesita esta información, que puede que tenga síntomas o ansiedad y muchas veces no logre entender qué es lo que pasa, ni mucho menos controlar en situaciones esos niveles altos de ansiedad. Ahora sí, sigamos. Muchas veces damos por hecho lo peor, como cuando pensamos, es que me va a ir mal, me van a juzgar, no voy a poder con esto. El detenernos y preguntarnos, ¿realmente esto va a pasar? ¿Me ha ocurrido antes? ¿Qué probabilidades hay de que pase? ¿Será de que sí puede suceder? Ese ejercicio pone en duda lo automático, lo que nos ayuda obviamente en ese momento a generar alternativas, a que nuestro cerebro piense y diga, pues sí, puede que sí, pero las probabilidades son bajas y si pues nos va mal, pues no importa porque podemos superarla, ¿cierto? Y no como crear una catástrofe en nuestra mente y decir, no, pensar todo lo negativo, todo lo negativo. Si una persona no te contesta, algo le pasó. Si esa persona no te dice que te quiere un día, ya no te quiere. Sí, etcétera. Entonces, sacarnos esas ideas automáticas, esos pensamientos automáticos en nuestra mente y racionalizarlos un poco más. Es una técnica muy buena. Pero no solo esa, hay una técnica que aunque suene cliché porque muchos la utilizan, pero es muy buena y es la respiración consciente. Cuando nosotros inhalamos y exhalamos conscientemente, estamos diciéndole a nuestro cuerpo que todo está bien,
que si realmente estuviéramos tan mal como de pronto nuestro cerebro imagina o lo capta, porque el cerebro no logra diferenciar algo real de algo imaginario. Simplemente tú eres la que le das la información y él reacciona y pone al cuerpo a reaccionar. Pero si tu sistema nervioso se tranquiliza o tu sistema central se normaliza por medio de la respiración, tú le estás diciendo a tu cerebro que realmente lo que está pasando no es tan malo, que puede que ni siquiera sea real. Entonces tu cuerpo comienza a tranquilizarse y esa es la información que en ese momento el cerebro toma y así logra superar ese momento de ansiedad o esos síntomas de la ansiedad. Primero, aceptando que lo sientes, que lo percibes. Segundo, la respiración, importantísima. Inhalas 4 segundos, sostienes 4 segundos, luego exhalas 7 segundos. Trata de hacerlo así. También mientras haces la respiración, mentalizándote, esto es normal, lo que siento, validando tus emociones en el momento. En definitiva, el estrés y la ansiedad no son lo mismo. La ansiedad tiende a anticiparse y exagerar los riesgos y la desinformación nos lleva a enfrentarnos a ella de manera equivocada. Pero créame que existen formas de entrenar la mente y el cuerpo para que recuperemos el equilibrio y no tratar de eliminar la ansiedad como si fuera nuestro enemigo, sino manejarla de una forma que nosotros podamos convivir de forma sana con ella. Pero esto se logra con paciencia y mucho trabajo, compromiso con nosotros mismos. Gracias por quedarte hasta aquí. Si quieres otro capítulo nuevo, puedes comentarlo, puedes escribir o qué tema quieres que tratemos. En esta semana o en estos días vamos a estar hablando de la ansiedad. Vamos a centrarnos en ella, vamos a trabajarla, conocerla, saber qué es, para así ir poco a poco conociendo un poco más de estas situaciones que pueden ser cotidianas para nosotros y causarnos malestares y puede que ni siquiera la identifiquemos y no sabemos ni siquiera qué es. Entonces, muchas gracias por quedarte aquí. Nos vemos en otro capítulo aquí en Psicoentérate. Bye.